Bueno, hola a todos. Otra vez nos encontramos en estas reuniones que, bueno, la verdad que me están sirviendo para primero conocerlos, saber qué intereses tienen y bueno, y hablar un poco de algunas cosas y de algunos temas que hay veces que en astrología se prestan como a confusión o no están muy claras. Bueno, es un intento de aportar algo a la confusión general sobre específicamente hoy la casa 12. Ya hicimos unas charlas donde hablamos de la casa 8, donde hablamos de la casa 11. Bueno, y esta vez le toca el turno a esta casa. Como siempre tengo acá algunos apuntes que, como para no olvidarme, la verdad que es un tema muy amplio. Temo que me termine olvidando de algo, así que discúlpenme si a cada rato miro un poco la guía, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de esta casa que es tan difícil de interpretar para cuando hay planetas en la casa, cuando no hay planetas en la casa, difícil de interpretar cuando tenemos tránsitos, cuando sale muy cargada una revolución solar. Así que bueno, la idea un poco es, para entenderla, desgranar un poco el significado o los significados habituales que se le dan a esta casa y tratar de entender por qué, de dónde vienen esos significados, ¿no? Bueno, primero algunas características técnicas de la casa. En principio, es una de esas casas que se dice no miran al ascendente. Ya dijimos que la casa 6 es una casa que no mira al ascendente, la casa 8 es una casa que no mira al ascendente. Esto es un concepto tradicional, tiene que ver con que no hay, si nosotros ubicamos un planeta en la casa 1, no hay ningún aspecto mayor que pueda hacer con un planeta que esté en la casa 12, salvo semisextil, lo cual no sería un aspecto mayor. Lo mismo pasa con la casa 6, no hay aspectos mayores posibles que pueda haber, entonces se considera que cuando es una casa con la que no tiene relación el ascendente, entonces es una casa que el ascendente no lo ve. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es el ascendente? Es la propia persona, es la encarnación en este mundo. El ascendente, el horóscopo, que marca la hora y el minuto exacto de nuestro nacimiento, es la expresión de nuestra mayor singularidad, más singular aún que el sol, más singular aún que la luna. Así que una casa que no es vista por el ascendente, lo que quiere decir es que la persona, o sea, el ascendente, no sabe lo que hay ahí. Bueno, el concepto de ver en astrología es muy importante porque ver quiere decir hacer conciencia, llevado a la terminología actual, ¿no? Si yo no veo lo que hay en un lugar, no puedo apropiarme de eso ni ser consciente de eso en mi vida. No lo percibo como propio, no me lo apropio. Otra característica técnica de esta casa es que está por arriba del horizonte, y eso es algo muy importante en la interpretación, porque las casas que están por arriba del horizonte no son casas ocultas, son casas que funcionan dentro de la sociedad, no funcionan en el plano privado, íntimo de la persona, sino que tienen una salida hacia el exterior. Se ven, están por arriba del horizonte, son casas diurnas, son casas visibles. Así que, si bien la persona no se da cuenta de lo que hay ahí, el resto del mundo sí. Esto sería una primera característica que habría que tomar como para empezar a entender un poco qué es lo que pasa en esta casa, que no es una casa que debilite al planeta, salvo que el planeta esté
con aspectos de mucha tensión o complicado de alguna otra forma, no tiene por qué debilitar al planeta, sino que su manifestación no es personal, sino que va a tener una manifestación social. Bien, porque pensemos una cosa, ¿en qué momento del día es el momento de la casa 12? El momento es apenas el astro, sea cual sea, sale por el horizonte. O sea, imaginemos que que el planeta fuera el Sol. El momento en el cual el Sol, el periodo en el cual el Sol está en la casa 12, es entre el amanecer y 2 horas después. ¿Mm? ¿Hay luz ahí? Sí. No se puede decir que el Sol no brilla durante el amanecer. No se puede decir que a la mañana el Sol no brilla. Lo que sí, no es el mismo brillo que al mediodía. Así que hay dos miradas también con respecto a esta casa. Una es que el planeta recién está saliendo, imaginemos de nuevo lo solar, el planeta recién está saliendo y por lo tanto se asoma, se encuentra con que, oh, soy un planeta, soy Venus, soy el Sol, sea cual sea. Es como un planeta recién nacido, podríamos verlo de esa manera, con lo cual no es una casa de finales, sino que sería una casa de inicios. Eso si lo miramos desde el punto de vista del recorrido del planeta en el cielo. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de las casas, es la última casa. Así que podemos mirarlo de las dos maneras, o un planeta recién nacido, o el último momento de un planeta. Bien. Sí, acá alguien comenta, el sol a esa hora no se deja ver bien. Claro, no deja ver bien. Claro, exactamente. Es un sol que está saliendo, todos estamos contentos porque está saliendo, pero no tiene la potencia que tiene el sol, por supuesto, de las horas siguientes, ¿no? Bueno, ahora, muchas veces los planetas que están en la casa 12 le hacen sextil, o sea, es un aspecto armónico, a los planetas que están en la casa 10, sino al mediocielo directamente. Es bastante habitual encontrarnos con este tipo de situaciones, que el planeta no es visible para la persona, para el ascendente, pero sí tiene una salida hacia el exterior a través del mediocielo o de la casa 10 o de los planetas que se encuentren en la casa 10. Esto también nos da una pauta y es que nos vuelve a decir lo mismo. Nosotros no vemos esa energía, no vemos esa emanación del planeta, no nos apropiamos de esa emanación, pero sí puede ser útil para nuestro trabajo o nuestra profesión. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser algo útil para nuestra profesión si no nos damos cuenta que lo tenemos? Bueno, es que de alguna manera el destino, la vida, las circunstancias van a ir llevando a la persona a ser o tener alguna actividad vinculada con ese planeta, lo quiera o no lo quiera, y por más que la persona no se sienta poseedora de esa energía. Bueno, dado que por otro lado lo que hay en la casa 12 no es visible para mí, pero repito, sí para los demás, también puede ser algo que eventualmente me genere algún problema, porque si yo tengo actitudes o tengo características que desconozco de mí, entonces van a aparecer sin control consciente. Van a aparecer descontroladas, van a hacer cosas que desconozco de mí, pero que sin embargo van a funcionar en el afuera. Así que acá tenemos como algunas pautas principales para tener en cuenta para la interpretación de los planetas en la 12. Porque pensemos también esto, en astrología lo que es significa. Si es un eclipse y es el ocultamiento de la luz, entonces indica que ahí no hay conciencia sobre algo, o sea, no hay luz. En astrología lo que es significa. Puse ese ejemplo porque, bueno, como tuvimos un eclipse, entonces lo tenía muy fresco en la cabeza, pero en realidad sí, esto lo podemos llevar
a todos los planos de interpretación. Un planeta en la casa 12, yo no lo veo, el resto de las personas sí lo ve, sí lo percibe, lo puede reconocer en mí, aunque yo no. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que significa esta casa desde el punto de vista de la interpretación astrológica. Y me interesa verlo desde todo punto de vista, o sea, desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista humanístico. Porque me parece que son dos cosas que no se contradicen, sino que se complementan o se explican mejor una con la otra. Voy a ir al primer significado de esta casa, el significado tradicional de esta casa, y es la asociación de la vida prenatal y la casa 12. Aunque les sorprenda, esta asociación no es una asociación moderna, sino una asociación tradicional. Se decía que en la casa 12 estaban las experiencias que tiene la madre durante el momento de la gestación. Bueno, podemos pensarla como una casa que está antes del ascendente. O sea, está el ascendente, pero antes del ascendente, si yo sigo la secuencia de casas, antes del ascendente está la última casa, la casa anterior, que es la 12. Si yo en el ascendente nazco a esa hora y en ese lugar determinado, y por eso tengo ese ascendente, en la 12 yo tengo lo que pasó antes. En la astrología tradicional, lo que se decía era que esto tenía que ver con la vida prenatal. En donde, bueno, se describen las experiencias anteriores a mi nacimiento, en las que si bien yo no participé, no tienen nada que ver conmigo, sí han dejado una huella inconsciente, vamos a llamarlo así, que va a actuar en mi vida, lo sepa o no. Por lo general, las experiencias que nos dejan huellas de esta manera son experiencias intensas. Pensemos que no son experiencias directas nuestras, sino que posiblemente hayan sido experiencias de quienes se han encargado de criarnos, de transmitirnos, de transmitirnos sus experiencias, su conocimiento, su saber. Entonces, esto va dejando una huella que yo no detecto, porque esto ocurrió cuando todavía no había nacido, o quizás ocurrió en mi más temprana infancia, y entonces va quedando y va forjando lo que tiene que ver con mi temperamento, mi identidad. La astrogenealogía, por ejemplo, que es una rama de la astrología que estudia este tipo de esta tendencia, observa en la casa 12, va un poco más allá de la vida prenatal, sino que observa en la casa 12 directamente el legado ancestral que tengo, el legado inconsciente, familiar, ancestral, que va forjando inevitablemente mi carácter y mi concepción sobre los distintos temas de la vida, ¿no? Ahora, si hay cosas que yo no veo y que me ha sido transmitido, quizá también de manera inconsciente, y que ha ido forjando mi carácter y mi forma de ser y mis vivencias y mi concepto y mi interpretación sobre esas energías que están ahí en la casa 12, entonces esto puede llegar a ser tanto un tesoro escondido que yo tengo ahí, que no registro, que lo tengo en mi memoria ancestral, o puede ser una prisión. Si yo no lo conozco, si no sé qué es, si actúa a pesar de mí, si me forma, si me condiciona, tranquilamente puede ser algo que me aprisione. De acá también viene el concepto tradicional de la casa de las prisiones. Por supuesto que esto también tiene dos lecturas, es decir, que existen prisiones invisibles, que podrían llegar a ser estas, y existen prisiones reales, por llamarlo así, que son las prisiones, las cárceles. Digamos que en astrología
todo tiene una lectura en distintos niveles. Tiene una lectura en un nivel material bien concreto, como algo que me aprisiona realmente, que no me deja ser, que no me deja actuar, y tiene también esa lectura, digamos, psíquica, espiritual, energética, como cada uno lo quiera llamar, que ya tiene que ver con mi forma de ser, conmigo misma. Otro de los significados que tiene que ver con esta casa, perdón que me distraigo a veces que me están hablando en el chat. Otro de los significados de esta casa tiene que ver con los enemigos ocultos y con la esclavitud, que en realidad no es un significado muy distinto del que acabo de decirles de las prisiones, pero bueno, tiene otra vuelta de rosca, por llamarlo así. Y acá me gustaría decir una frase que dice el señor Morin, el padre de la astrología, perdón, no es el padre de la astrología, es el ordenador de la astrología occidental, que él, la verdad, tenía la Luna, Saturno, el Sol, Júpiter, y no sé si alguno más, no sé si Mercurio también, Venus, todo en la 12. Bueno, él se lamentaba permanentemente de todas las desgracias que le ocurrían y de todos sus enemigos y de todos los problemas que tenía por tener tan cargada la casa 12. Entre otras cosas, por ejemplo, decía que él había tenido muchos problemas con mujeres. Bien, él tenía Venus en Piscis en la casa 12. Pero claro, ¿qué es lo que le pasaba a Morin con las mujeres? Salía con mujeres que estaban casadas, se enredaba con relaciones en donde había un tercero. Bueno, la cuestión es que se batió a duelo 2 veces por esta situación. Así que en un momento hace como un insight y un reconocimiento de que algo de responsabilidad hay personal en lo que se refiere a estos problemas con mujeres que él decía tener, ¿no? Y decía, al final de cuentas, qué peor enemigo de uno que uno mismo. Y creo que esto es muy aplicable a la casa 12, porque a final de cuentas, qué peor enemigo de uno que las propias estructuras que desconocemos, que mantenemos y desconocemos, los malentendidos que mantenemos y desconocemos. ¿Y por qué enemigo? Porque es la casa que está antes del ascendente. Y pensémoslo así. Imaginemos que el ascendente es un punto de vitalidad, es el punto, principalmente el gran factor de vida y de destino. Yo caigo en esta vida bajo la forma de mi ascendente, bajo la forma del signo de mi ascendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que yo tengo un ascendente Aries. ¿Qué signo tengo en la 12? Piscis. Bien, esto lo podemos llevar el mismo ejemplo puede ir a Marte y Júpiter, ¿no? O sea que cuando uno no tiene planetas en la 12, puede relacionarlo con el signo que está en la 12, ¿eh? Así que no es que uno no tiene algo en la 12 y está exento, no. O sea, si uno no tiene planetas, tiene un signo, algo va a tener en la 12. Volviendo al ejemplo, imaginemos un ascendente Aries con un Piscis en la casa 12. Bueno, si mi vida, mi destino, esta encarnación me lleva a tomar decisiones, llevarme por delante al que tengo enfrente, por la naturaleza ariana. La naturaleza de Aries es ira por lo que quiere. Si adelante, en el medio, tiene un poste, tiene otra persona y bueno, se lo lleva puesto, porque esa es la naturaleza de Aries. No es que es maldad, es que es deseo. Entonces, imaginemos que mi vida me lleva a tener que tomar decisiones y para eso tener que cortar, invadir, herir inclusive si es necesario, porque yo tengo que ir a por eso. Piensen cómo me puede jugar la cualidad pisciana, teniendo una mochila
de Piscis atrás. ¿Qué quiere decir? Que tengo ahí una cualidad sensible, empática, que me pongo en el lugar del otro, que me da pena, y cómo le voy a hacer eso. Digamos que entonces, de alguna manera, este ascendente Aries está contenido o está posiblemente aprisionado por la naturaleza empática y compasiva del signo anterior. Otro ejemplo, imaginemos un ascendente Cáncer que tiene a Géminis en la casa 12. Por lo tanto, mientras que la vida lo va a llevar a conectarse con el mundo sensible, con la empatía, con conectarme emocionalmente con el otro y hacer nido y cerrar, imagínense cómo le puede jugar en contra una casa 12 en Géminis, que tiende a vincular, a racionalizar, digamos, esta es totalmente distinto a lo que pide el ascendente Cáncer. Con lo cual, mientras yo estoy acá en esta encarnación intentando hacer nidos y conectarme emocionalmente y todo eso que pide el ascendente Cáncer, voy a tener atrás mío algo que me machaca racionalidad, algo que en lugar de entregarme al silencio sensible, me lleva a la conversación, me lleva a la palabra, me lleva a la mente. Entonces hay algo del ascendente Cáncer que no se va a poder jugar libremente mientras esté Géminis interfiriendo de alguna manera desde el mundo mental. Es decir, que se podría decir que el signo de la casa 12 no colabora con el ascendente. Es un signo muy distinto. No hay signo más distinto de otro que el signo anterior. Esto es así. Por eso se llama en astrología signos inconjuntos, signos que no se miran. Cuando en mi casa 12 es el mismo signo que el ascendente, ahí ya es otro tema y ahí ya lo que habría que observar es la carta en su totalidad, porque la realidad es que en la astrología tradicional, en el origen de la astrología, no existía esa posibilidad. Las casas se distribuían de otra manera. Si yo tenía ascendente Cáncer, siempre iba a tener Géminis en la 12 y siempre iba a tener Leo en la 2. No había, la distribución de casas era casa igual signo, entonces no existía la posibilidad tampoco de casas derivadas, de casas interceptadas, ni nada por el estilo. El concepto era otro. De alguna manera el sistema humanístico ahora ha hecho un revival sobre este sistema de casas, y bueno, creo que es algo que es para llamar la atención. No digo que no funcione Placidus, o sea, el sistema de casas que usamos normalmente los astrólogos en la actualidad, pero sí es algo que para tener en cuenta que da para estudiarlo, sobre todo si tenemos dobles cúspides, ¿no? O sea, tenemos el mismo signo en la 12 que en la 1. Bueno, volviendo al apunte. También se dice que la casa 12 es una casa de pérdidas o de entrega. Porque acá hay algo claro. Para la astrología, no, digamos, si yo pierdo plata, me la roban o la regalo, para la astrología es lo mismo. Disminuyen mis posesiones. Entonces decir pérdida, entrega, digamos acá es lo mismo, astrológicamente es lo mismo, hay una resta, hay una disminución. Que lo haga conscientemente, que lo haga a propósito o que me lo hagan, eso ya va a depender de otras cosas. Y no necesariamente, hablando de la casa 12, va a querer decir que porque yo esté muy evolucionada y haga una entrega del planeta o el signo que tengo en la casa 12, y todo esto lo digo entre comillas, ¿no? Eso quiere decir que me salve de que en algún momento me quiten algo que tenga que ver con eso. Siempre hay niveles
para explorar niveles nuevos para que nos desafían a crecer y a superarnos y que nos ponen en aprietos permanentemente, ¿no? Antes de continuar con lo de las pérdidas o las entregas, quiero aclarar algo, porque veo que me están comentando, y que me parece re importante, y que tiene que ver con las jerarquías. Vamos a ver. ¿Cómo interpretar una casa 12? Y acá volvemos a la parte técnica. Si yo no tengo ningún planeta, tengo que mirar el signo que tengo ahí, en esa casa. Entonces voy a ver, por ejemplo, tengo Piscis. Yo aconsejo mirar dónde está Júpiter, no Neptuno. No nos va a decir tanto Neptuno como Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter es personal. Yo con Júpiter puedo hacer algo, con Neptuno no. Neptuno hace de mí. Yo no hago nada con Neptuno, me hace en todo caso. Es un transpersonal. Es un planeta que está más allá de Saturno, más allá de la forma, de la ley, de la estructura. Nosotros somos humanos, vivimos en un plano material, por lo tanto siempre va a ser mucho más importante un planeta invisible, un planeta personal, que un transpersonal en lo que se refiere a nuestra labor consciente. Por supuesto que el transpersonal, como cualquier planeta que no, o como cualquier punto que uno no puede manejar, es potencialmente probable que inunde toda la carta, pero uno digamos, no puede hacer nada, así que entonces mejor abocarse al personal. Entonces, cuando no tenemos ningún planeta, vamos a mirar el signo que está en esa casa 12. Miramos el signo y miramos dónde está el regente. Si hay doble regente, miramos el personal. De Escorpio vamos a mirar a Marte. De Acuario vamos a mirar a Saturno. Y de Piscis vamos a mirar a Júpiter. Por otro lado, no es lo mismo un planeta que un asteroide. Ni siquiera es lo mismo un planeta transpersonal que un asteroide. Está en un tercer, cuarto, quinto lugar de interpretación el asteroide. Yo directamente no los uso. Pero bueno, para el que los usa, digo, con el fin de no complicarse en la interpretación, mi consejo es dejarlos para lo último, abocarse a los planetas personales primero. Bueno, y con respecto al tema de los partes, porque acá me comentan que tengo el parte de fortuna, tengo el parte del infortunio. Bueno, los partes no son planetas, son puntos. Son puntos calculados matemáticamente. Es decir, que no tienen una emanación. De alguna manera es un punto que representa, unen los significados de los planetas que están involucrados en el parte. Por ejemplo, en el caso del parte de fortuna, Sol, Luna y Ascendente. No son planetas. Entonces, antes de mirar el parte, deberíamos mirar qué planeta está en esa casa, y si no hay ningún planeta, cuál es el regente, y en todo caso el regente de ese parte de fortuna o de infortunio o del que estemos mirando. Entonces, acá me preguntan, tengo el parte de infortunio. Bueno, tenés el parte de infortunio, mirá en qué signo está. El parte de infortunio por sí solo no te dice nada. Entonces hay que mirar en qué signo está y mirar el regente. Y ahí entonces te podés abocar a la interpretación de la casa 12. Solo por el parte de infortunio no te podés guiar. Entonces, sí, te podés guiar por el planeta regente, que es la forma en que se interpretan los partes, aparte, ¿no? Dicho de otra manera, dicho de otra manera no, valga la redundancia, quise decir, dije mal la frase. Valga la redundancia, un parte no se interpreta como punto, sino que lo que se interpreta del parte es el signo y el regente. Así que ese sería como mi consejo. Si no tenés ningún planeta, mirar el signo. Si tenés planetas, darle prioridad a los planetas personales y después a los transpersonales. Bueno, gracias, me alegro que se entienda.
Bueno, con respecto al tema de las pérdidas o las entregas y esto de que la astrología no discrimina si vos lo perdiste, te lo robaron o lo regalaste. Bueno, de alguna manera este concepto de pérdida o entrega también se relaciona con las prisiones. Y tiene una relación con las prisiones, porque en las prisiones hay una pérdida de identidad. ¿Mm? O en los encierros, ¿no? O en un claustro, en un monasterio. Vamos a pensar en todos esos lugares de encierro que también están incluidos dentro de los significados de la casa 12, porque cuando hablamos de encierro, hablamos de todo tipo de encierro. Encierro real o encierro, como dije al principio, personal. ¿Mm? Entonces, en la prisión hay una pérdida de la identidad. Hay una pérdida de la libertad directamente, de lo que yo puedo hacer. Yo no dependo de mí. Y acá eso pasa mucho también con los planetas en 12. Lo que sucede con los planetas en 12 es que muchas veces no van a depender de mí. Yo no voy a poder disponer libremente de esa energía y más bien van a depender de otras circunstancias. Pensemos en el signo que está en la casa 12. Busquen dónde se encuentra el planeta regente de ese signo. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, si tienen un planeta en la casa, un signo en la casa 12, Capricornio, por ejemplo, ¿no? Y Saturno el regente de ese signo. Y Saturno lo tiene en la casa 2. La lectura que se puede hacer de eso es que puede llegar a haber pérdidas de lo que representa esa casa. Es decir, que es posible que si yo tengo la casa en donde esté el regente de mi casa 12, yo tenga pérdidas en lo que se refiere a esa casa. Si es en la 2, puede ser que sea de dinero. Si es en la 4, puede ser que sea alguna pérdida familiar, alguna pérdida inclusive hasta de alguna propiedad o de alguna casa o inclusive de los padres. Siempre, o de alguno de los padres, siempre tomando en cuenta que porque haya un planeta en una casa, no voy a deducir de eso que va a pasar determinada cosa, ¿no? En astrología hay como una regla que dice que una cosa debería estar anunciada por lo menos con 3 posiciones distintas, o sea que no es porque yo tenga el regente de la 12 en la 4 o al revés, es que voy a perder a la casa donde vivo, no. Ahora, si yo tengo el regente de la 12 en la 4, en conjunción con Saturno, en oposición con Neptuno, en una de esas es probable que haya alguna clase de pérdida, alguna clase de dificultad en lo que se refiere a los asuntos de esa casa que está involucrada con la 12 indirectamente. Sí, hay muchos casos, esto lo comento también basándome en lo que están poniendo en el chat, de pérdida. Por ejemplo, ya que di el ejemplo de Moren, él perdió a su madre desde muy chico y tiene una conjunción de Luna, Saturno en la casa 4, en la casa 12, perdón, y la Luna es regente de la 4. Y aparte tiene a Marte en conjunción con la casa 4, o sea que hay varias cosas. Pero sí él recuerda con mucho dolor en sus memorias la pérdida de su madre, ¿no? No solamente que la madre, no solamente que perdió la madre, sino que la madre lo maldijo al morir. O sea, no fue así nomás que solo la perdió, fue toda una serie de desgracias que le ocurrieron en relación a la figura de la madre. Luna en la casa 12 en conjunción con Saturno. Entonces, volviendo a este tema de las pérdidas, ¿no? Busquen entonces dónde tienen el planeta personal regente de esa casa 12, porque es posible que noten que lo que esté representando ese planeta o hayan tenido en algún momento que entregarlo, o hayan perdido en algún momento alguna cuestión que tienen que ver con eso, o lo hayan tenido que abandonar. Sea lo que sea, hay algo de eso que uno no lo ha hecho propio.
No se lo ha apropiado. Y acá vamos al tema de la entrega. Porque bueno, que te lo saquen, cuando a uno le sacan algo que es de uno. Eso lo hizo propio. Pero cuando uno lo entrega, no lo hace propio, lo hace para el otro, para los demás. Hay veces que uno lo entrega por destino, ¿no? Y hay otras veces que lo entrega por la propia voluntad, ¿no? Así que los planetas que se encuentren allí también van a pasar por esa situación, pérdida, entrega. Ya que al planeta que está ahí, o al signo que está ahí, no lo registro en mí, entonces es posible que deje que otros lo expresen. Total, yo no lo tengo. Entonces, imaginemos que yo tengo el Sol en 12, por ejemplo, como para ir sobre algún ejemplo concreto, ¿no? El Sol en 12, llevémoslo entonces a la explicación de que hay una memoria ancestral, de que hay una experiencia ancestral, como dice la astrología, la astrogenealogía, una memoria ancestral de algún antepasado honorífico, brillante, honroso, que haya representado de alguna manera la cualidad solar. A pesar de que yo tengo eso, no me lo apropio, porque eso está en una casa que no mira al ascendente. O sea, mi pensamiento es, yo eso no lo tengo. Hay un familiar que tengo un pasado, tengo cierto pasado digno, pero yo no me lo puedo apropiar, no es mío. No consigo apropiarme de esa cualidad. Pero sin embargo, como tengo ese registro en mí, como tengo esa sensación, hay algo ahí que está trabajando, quizás por atrás, por debajo, no sé, por donde quieran hacerlo pasar. Es como si yo dijera, ¿para qué lo solar? Ahí está la entrega. Hay una memoria muy antigua de lo solar que yo no lo registro, pero está allá en el pasado, pero no lo consigo ver del todo. Yo he visto este tipo de situaciones mucho aparecer con trabajos terapéuticos, por ejemplo, con constelaciones familiares o quizá con otro tipo de trabajos, ¿no? Aparece esa memoria, ese pasado remoto que estaba ahí en algún lugar, y golpe aparece, ¿no? Y es como si yo dijera, ¿y para qué eso? ¿Qué sentido tiene? No es mío. ¿Para qué? Hay como un conocimiento, un saber de eso, no necesito. Hay una entrega de eso, un abandono de esa cualidad. Sin embargo, podemos ver a personas que tienen el Sol en 12 organizando grupos de actores, por ejemplo, no sé, por hablar de personajes, actores solares. Podemos ver personas que tienen el Sol en 12, directores en alguna institución. Entonces vemos ahí una cuestión solar, pero ¿en dónde? En una institución, en un lugar en donde a pesar de que soy el director, soy anónimo. No importo yo. Es una institución posiblemente estatal, municipal. Vi bastante también personas que trabajan en organismos, en dependencias públicas, porque es una casa vinculada al servicio. ¿Pero por qué al servicio? Porque es a la entrega. ¿Y por qué? Sigo preguntando, ¿y qué tiene que ver el servicio? Bueno, pero porque es una casa por arriba del horizonte. Es una casa que se va a jugar en el lado de en la sociedad. He visto personas, Venus en la casa 12, por ejemplo, que no se sienten venusinas para nada, no se sienten venusinas bajo ninguna de sus formas, siendo, por ejemplo, mujeres, no importa el género. Sin embargo, trabajan en diseño de modas y lo vi realmente. Ahora, cuando vos veías a la persona mientras estaba vestida,
más o menos de cartera llevaba una bolsa de supermercado. Y no estoy exagerando. Entonces, es como que esa persona decía, bueno, sí, Venus, pero Venus, la moda, es para otros. Yo hago los diseños, pero para otros, no para mí. A mí no lo registro en mí, no me importa. Entonces, acá también esto nos lleva a pensar de la relación que hay entre los planetas que están en la casa 12 o el signo que esté en la casa 12 y su regente y la profesión de la persona. Porque al final de cuentas, al ser algo que tengo, que lo tengo ahí escondido, que todo el mundo lo ve, menos yo, y que encima se expresa de una manera social, es probable que el destino me vaya llevando indefectiblemente a jugar ese rol, a realizar esa actividad. Bien. Vi casos, por ejemplo, de Luna en casa 12, sin hijos, pero trabaja en un jardín de infantes, o tiene en su casa 4 o 5 animales rescatados, digamos. Marte en 12 es bastante común en deportistas, mecánicos. De hecho, Gauquelin, un astrólogo del siglo XX, de mediados del siglo XX, había encontrado que era bastante frecuente la presencia de planetas en la 12 en personas que se dedican a cosas que tienen que ver con ese planeta. Por ejemplo, Marte en deportistas, Júpiter en abogados, en médicos, en actores, el Sol en actores, en directores, Venus en personas que trabajan con la moda, con el arte, en fin, bueno, eso es bastante habitual, la relación que hay entre ambas cosas. Así que creo que la profesión es una buena manera de sacar afuera todo lo que se encuentre en la 12, ¿no? Así que vemos que la mayoría de las veces la persona no hace uso personal de la cualidad, no es para sí mismo, sí para los demás. Sin embargo, está inundado de eso. Está inundado de eso, pero no lo registra. Ahí me preguntan, Marte y Saturno en 12, por ejemplo. No voy a responder un poco. La primera sensación es que la persona no se identifica con esa energía. Dice, yo eso no tengo. Sin embargo, hay un pasado, hay algo en el pasado, pero no en el pasado de la infancia, antes, aún antes, en la persona, llena de reglas, llena de mandatos, que podrían llegar a tener que ver con ese Marte y Saturno en 12, con una gran exigencia, con una gran, quizás algún modelo familiar, o algún mandato familiar que tenga que ver con el esfuerzo, con el sacrificio, realmente con todas estas cualidades de trabajar y de no descansar y de proponerse metas, pero que la persona no lo identifique como parte de sí, pero que sí estén. Entonces la persona va a actuar, va a tener esa actitud sin percibirla. En realidad todos nosotros deberíamos mirar nuestro planeta o nuestro signo de casa 12 y preguntarle a nuestros conocidos acerca de cómo nos ven, si pueden ver esa energía en nosotros. O simplemente preguntarles, a ver, vos, ¿cómo me ves? Y dejarlos que hablen, porque van a ver que se van a sorprender. Porque, bueno, van a ver que van a descubrir cosas que bueno, no sabían de sí mismos, ¿no? Fuerza de voluntad, dicen sí, la fuerza de voluntad es muy propia de esa característica, ¿no? Pero primero la persona va a pasar por la sensación de que no tiene fuerza de voluntad. Pero ustedes siempre piensen que lo que no sabemos de nosotros nos esclaviza, porque la carta la juega igual.
La carta la juega igual. Entonces, desde ahí es que juega como una prisión. ¿Prisión para quién? Prisión para el ascendente. Entonces, ahí hay que ver qué relación hay entre el signo anterior al ascendente y el ascendente mismo, ¿no? Eso tenemos que pensarlo nosotros, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, Virgo, ¿no? Si a mí me toca ascendente Virgo y tengo Leo, ¿no? Estaba pensando justamente en el caso de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un escritor que tenía ascendente Virgo y Leo en la casa 12, junto con la luna en Leo, en la casa 12, con lo cual era una persona que se sentía, y realmente lo era, un creativo muy importante. Sin embargo, había características de esa solaridad que evidentemente se le volvieron en contra. ¿Mm? Él era el gran Oscar. La gente lo aplaudía, lo tomaba como modelo, en un sol en libra. Modelo de moda, era inclusive como se vestía Oscar Wilde, era como lo último de la moda en la Inglaterra victoriana. Pero, sin embargo, el ascendente Virgo pedía otra cosa. El ascendente Virgo pedía materializar, concentrarse, pedía análisis, mente, no exhibición, ego, que es lo que plantea el Leo en 12. Y a Oscar Wilde le jugó una muy mala pasada a su casa 12, porque lo terminó poniendo en prisión. Y lo terminó poniendo en prisión porque él, por orgullo, quiso ponerse en contra de alguien que era un lord, o sea, que era un personaje solar importante. Como él se sintió ofendido por algunas expresiones de este hombre hacia él, como él se sintió ofendido, fíjense lo solar de todo esto, él se sintió humillado, porque quien se siente humillado es el sol, no es otro. Él se sintió humillado por algunas expresiones de este hombre, que por otro lado era el padre del amante de Oscar Wilde. Entonces no se le ocurre mejor cosa que mandarlo a juicio en medio de una sociedad victoriana que ponía en la cárcel a un homosexual. Entonces, eso le impidió ver la situación real de lo que estaba sucediendo y terminó en la cárcel. Y firmó su último libro como C33, no como Oscar Wilde. Su último libro lo escribió en la cárcel y lo firmó como C33. Díganme si eso nos suena al ascendente Virgo más que a Leo, o a la luna en Leo, o todas esas cuestiones solares que tenía Oscar Wilde, ¿no? Como tuvo una escena de destino bien de casa 12, vas preso. ¿Por qué? Y por orgulloso. Porque él no tenía ninguna necesidad de enfrentarse a esa situación. Lo único que lo llevó a enfrentarse a esa situación de ir en contra de una persona poderosa, o sea, solar, fue su orgullo. Entonces, ahí está el enemigo oculto, ahí está la prisión. Creo que ahí, en la vida de Oscar Wilde, queda bastante expresado cómo le jugó en contra esa casa 12 para lo que tenía que ver con el ascendente, que a final de cuentas fue, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Apareció lo más terrible de un ascendente en un signo de tierra, que se expresa a través del cuerpo, que es la enfermedad. Y bueno, a Oscar Wilde lo terminó matando la prisión, ¿no? No murió en prisión, pero en prisión se enfermó, tuvo una enfermedad crónica también propia de la casa 12, y bueno, eso fue lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Por otro lado, su sol, el regente de la casa 12, estaba en la casa 2, el dinero. Entonces, toda esta expresión solar que le trajo tantos problemas, no solamente lo metió en la cárcel, sino que aparte lo dejó en la quiebra. Así que la pérdida fue no solamente de la libertad, sino de su ego y aparte de su situación, de sus medios económicos, ¿no? Fíjense cómo
Ahí la 12 se manifestó en el plano material, metiéndolo preso. Y en el plano espiritual, dejándolo prisionero de su propio ego, y llevándolo a esa trampa, a la trampa del ego, con lo cual terminó preso, y aparte se manifestó desde el punto de vista de la regencia, de dónde estaba el planeta que regía esa casa 12. ¿Mm? Bien. De aquí entonces viene esta cuestión como para exorcizar lo negativo de la 12, que tiene que ver con la entrega. ¿Mm? Yo el otro día compartí una carta de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra. Ella tenía el regente del ascendente en la casa 12, ¿m? Júpiter, regente de su ascendente Piscis. Y fíjense que yo vuelvo a hacer hincapié en tomar el regente tradicional. No digo de descartar al regente moderno, pero siempre es más práctico empezar por el tradicional. Su regente en la casa 12, una mujer que, bueno, se crió recogiendo cuerpos en los campos de guerra, o sea que imaginen, se crió reconstruyendo poblaciones, y cuando digo se crió es literal, 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Ayudando a reconstruir poblaciones arrasadas por la guerra. Bueno, se interesó por la medicina, se dedicó a la psiquiatría, pero terminó dedicándose específicamente a los moribundos, un aspecto de la medicina que nadie quería mirar. Y esto ella entregó todo su ser a esto, al punto tal que es la creadora, fue la creadora de los cuidados paliativos que conocemos hoy. Antes de Elizabeth Kubler-Ross no existía esa especialidad, digamos. Ella fue la única que fue capaz de mirar a donde nadie miraba, desde su casa 12, y entregar su saber a quienes no podían hacer nada, a quienes, bueno, ahí se vincula un poco con Piscis, su ascendente Piscis. Pero en este caso, fíjense que no le jugó en contra la posición, bueno, o quizás sí le jugó en contra en algunos aspectos, pero se puede ver como en otros no. Ya que ella estudió medicina, o sea, una carta con muchísima agua, muchísima, sol en cáncer, la luna en cáncer, ascendente Piscis, mucha agua, o sea, mucha sensibilidad, pero el regente del ascendente en aire, mental, mente. Entonces ella puso su mente a disposición de la humanidad, en lo que a ella le interesaba desde su empatía, desde la compasión. Bueno, de acá también podemos sacar el otro significado que tiene la casa 12, que es la relación con los padecimientos y las enfermedades. Y es que las casas se relacionan en pareja, digamos que las casas no están aisladas, son con su contraria. Y la casa 6 es la casa de las enfermedades, otra casa que no mira al ascendente también. Así que en la 12 tenemos un reflejo, digamos, de lo que sucede en la 6. En la 6 tenemos las enfermedades, las cosas, y las enfermedades producto de nuestras actividades cotidianas y mayormente laborales, porque bueno, la casa 6 es una casa vinculada al mundo de la materia, al mundo concreto, junto con la 2 y con la 10, ¿no? La 2, la 10 y la 6 son casas que se ocupan de cosas concretas, como mi dinero, mi profesión y mi trabajo, mis herramientas, mis empleados, etcétera, ¿no? Y por lo tanto también cosas relativas al trabajo nos pueden causar enfermedades. Y fíjense que la mayoría de las enfermedades que tenemos son por malas costumbres. La mayoría.
Si no es por malas posturas, son por cuestiones laborales o por cómo me siento, o porque estoy todo el día parada, o porque tengo que hacer fuerza, o porque lo que sea. Digamos que la repetición de ciertas características me puede provocar enfermedades. Así que la 12 también. Pero en la 12 la diferencia es que es una casa que nos aprisiona. Entonces aquí las enfermedades se vuelven crónicas. Es la diferencia que tiene con la 6. En la 6 hay enfermedades. En la 12 se vuelven crónicas, o por lo menos de largo alcance. Así que es importante también prestar atención desde el punto de vista de la salud a los planetas o a los signos o al signo que tenemos en la casa 12. Acá, ya que digo el signo, voy a aclarar que el signo importante es el que está en la cúspide. No el que está, si tenemos un signo en una cúspide, o sea, la puerta, el ingreso de la casa 12 a 20 grados de un signo, y entonces tenemos solamente 10 grados de ese signo y el resto de otro, no importa. El que tiene el poder principal en esa casa es el que está en la cúspide. Así que en el caso de tener dos signos, vamos a tomar el que está primero. Bueno, entonces, en la casa 12, las cuestiones, los signos, el signo y los planetas que estén en la casa 12, si están complicados, y digo con aspectos de tensión o con aspectos difíciles, pueden volverse enfermedades crónicas, con lo cual hay que prestar atención al signo que uno tiene en la casa 12, pero desde lo pequeño. Por ejemplo, yo voy a contar una cuestión personal. Yo tengo a Capricornio en la casa 12, Saturno es el regente de la casa 12, algo que con lo que veo que está pasando y con la que estoy trabajando, que tiene que ver con cierta rigidez física. Digamos, específicamente articulaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de ahí en adelante, ¿no? O sea, creo que uno ahí debería empezar a explorar la situación del planeta que está en la 12 o del regente o de cómo está configurado o a qué planetas hace aspecto. Por ejemplo, volviendo a mi caso, específicamente yo tuve problemas en las manos, tengo una cuadratura de Saturno a Mercurio. Entonces, bueno, esto es potencialmente posible que este problema se convierta en crónico, en tanto yo no haga nada por mejorar la situación. Ahora, ¿hacer algo por mejorar la situación me va a garantizar que yo me salve de este problema? No. Esto va a ser algo que lo voy a tener que hacer toda mi vida. Es algo que va a tener que ser permanente. Bien, acá, bueno, se sabe que las enfermedades se expresan con las emociones, conflictos con alguien. Bueno, no soy médica, no soy psiquiatra, ni psicóloga. Hay de todo. Creo que hay de todo, porque imagínate que hay enfermedades que realmente tienen que ver con situaciones laborales. Innegable. Por ejemplo, si yo trabajo en una mina de carbón, y bueno, entonces es posible que tenga problemas respiratorios. Si yo fumo, y bueno, en una de esas es posible que tenga problemas respiratorios. Digo, para asociar el trabajo o las costumbres, cosas de la casa 6. Digamos, el hecho de fumar puede deberse a cuestiones psíquicas, pero el hecho de que trabaje en una mina de carbón quizás se debe a cuestiones prácticas, ¿no? Así que esto de que todo lo gobierna lo psíquico, un poco, no tengo algo definido acá, pero no estaría 100% de acuerdo. Creo que también, que hay cosas que escapan a nuestro control. Así que, bueno, pero de todas maneras, el libre albedrío está, desde el punto de vista de la astrología, en saber que eso está ahí presente y tratar de hacer algo por trabajarlo o porque no pase a mayores, digamos, ¿no?
Bueno, para charlar un poco de los planetas que están en la casa 12 cuando aparecen, ¿no? Hablemos un poco como para dar un panorama general, pero esto es muy, muy, muy general porque en realidad los planetas no funcionan solos. Un planeta no es lo mismo un sol en casa 12 sin aspectos que un sol en casa 12 en trígono a Júpiter o un sol en casa 12 en oposición con Saturno. Entonces no vamos a poder hacer una sola lectura de ese sol en casa 12. Lo que sí vamos a poder saber de alguna manera es que lo solar va a traernos o puede venir con alguna complicación para su expresión, y que se va a manifestar quizás de maneras no personales, y dependiendo de los aspectos que tenga ese sol o ese planeta, esto va a ser más o menos complicado. Igual vuelvo a decir, no es definitivo, porque volviendo al caso de Oscar Wilde tenía el Sol en trígono a Saturno, y no tenía malos aspectos ese Sol, con lo cual uno dice, bueno, ¿por qué cayó preso? Bueno, no es la única explicación, por eso la carta es una totalidad. No podemos decir especificar que tal posición va a dar tal cosa. Es imposible hacer una cosa así. Por eso la estadística tampoco funciona con la astrología. Otra cosa que me olvidé de decir antes de pasar al tema del sol y todo eso es, hablando acerca de las prisiones, que las adicciones también son consideradas una prisión y también se observan en parte por planetas en la casa 12, pero no cualquier planeta. En general, los planetas que se relacionan a las adicciones y la casa 12 son planetas como Venus, como Júpiter. Y cuando digo adicciones, me refiero a esas que nos dañan, porque si no, no estarían en la 12. Las que son propensas a generarnos algún tipo de problema físico o de cualquier índole, ¿no? Legal. Si no, no estaría en la 12, ¿no? Porque ayer estaba hablando con una persona que me decía que los signos fijos también, la luna en signos fijos podía tener que ver con las adicciones, cosa que también estoy bastante de acuerdo. Pero bueno, siempre las cosas son una sumatoria de consideraciones, ¿no? En astrología nada es por una sola cuestión, ¿no? Así que bueno, volviendo al sol, entonces acá hay algo de lo solar que yo desconozco de mí, pero que sin embargo se expresa, y entonces de alguna manera yo no me siento solar, pero me rodeo de personas solares porque lo solar me llama mucho la atención, porque no lo tengo. Siento como que de alguna manera eso me falta, y como hay un gran anhelo de eso que falta, siempre en la astrología hay como un movimiento, en astrología o en todo, hay como un movimiento natural de equilibrio de la persona. Entonces lo que no tengo lo busco allá afuera. Si tengo mucho Marte, buscaré Venus. Si tengo mucho Venus, buscaré Marte. Entonces si yo siento que no tengo Sol, y bueno, iré ahí buscando personas que encarnen lo solar, ¿no? Y que de alguna manera representen un interés para mí. En el caso de la luna ahí ya se relaciona con el mundo psíquico, con el mundo emocional. Entonces, muchas veces la luna en la casa 12 puede llevar a no conectar del todo con algunos aspectos de la maternidad o de la nutrición o del cuidado o de la receptividad propia de la luna. Venus en la casa 12 puede representar esto, ¿no? Esta no conexión con el lado, con lo femenino, pero sin embargo pensemos en estas personas que, como les digo, tienen Venus en la casa 12 y se dedican al diseño de moda, o se dedican al arte, o personas con la luna en la casa 12 y se dedican a cuidar gente. Digamos que ese planeta va a aparecer, quizás no de la manera esperada.
Mercurio en la casa 12 y la persona no se reconoce como alguien mental, como alguien racional, como un intelectual o, o cree que no le da la cabeza, en casos extremos, ¿no? Y sin embargo hay todo un mundo mental ahí que oculto para la propia persona, posiblemente escriba, pero no lo muestre, o haga alguna actividad mercurial, pero no lo termine asumiendo, o que encuentre algunas actividades, o que haga algunas actividades mercuriales que se puedan realizar de una manera oculta o solapada. Por ejemplo, investigación, ¿no? Siempre la casa 12 habilita lo que tiene que ver con el encierro, lo oculto. Así que vamos a encontrar ese tipo de cuestiones, ¿no? Marte en casa 12 y personas que no se sienten agresivas o guerreras para nada, y sin embargo hay un historial en su vida de violencia que no reconoce en sí misma. Júpiter en la 12 y las creencias. ¿Qué pasa con las creencias? Yo me encuentro un poco limitada para hacer una descripción de las cualidades de los planetas en la 12 porque dependen mucho de cómo estén vinculados con otros. Entonces, de repente puede aparecer uno que diga, no, pero yo soy una persona muy agresiva y tenga Marte en 12 y se identifique como agresiva, pero en una de esas está en aspecto con el regente del ascendente. Digamos, la carta es una totalidad, entonces es imposible aislarlo, ¿no? Al planeta, es imposible. Más o menos nos debería servir de guía general, ¿no? Saturno en 12, o Capricornio, ¿no? En 12, y estar preso de leyes propias, ¿no? Mandatos. ¿Qué pasa con los mandatos? Es muy fácil pensar a la casa 12 cuando uno lo piensa en relación al signo siguiente, que vendría a ser el ascendente, ¿no? Entonces ahí es fácil encontrar en qué me puede perjudicar, digamos, o en qué me puede ralentizar ese planeta o ese signo, esa emanación de la casa 12. ¿Mm? Urano, Neptuno y Plutón en la casa 12 ya son energías más impersonales, con lo cual es difícil que me identifique con eso. Son energías más complejas que van a jugar muy por atrás, muy en un trasfondo muy profundo, y posiblemente estén ligadas a experiencias antiguas, experiencias anteriores a mi nacimiento, inquietantes o desestructurantes, ¿no? Que es lo que hacen los planetas transpersonales, ¿no? Rompen lo saturnino, la ley, rompen lo que es conocido, lo que es aceptado hasta ese momento, ¿no? Pero, como digo siempre, lo que no sabemos de nosotros nos puede aprisionar. La casa 12 es una invitación a que nos descubramos. Es una invitación a que miremos qué signo hay ahí, miremos dónde está el regente de ese signo y busquemos la relación que hay entre esa casa en donde está el regente y la misma casa 12. Bueno, no es mucho más lo que tengo para decir. La verdad que siento que quedaron algunas cosas un poco desorganizadas. Después cuando escuche esto me voy a dar cuenta si es así o si no. Bueno, ahí por suerte alguien me dice que esclarecedor. Bueno, gracias. Bueno, por ahora es todo lo que tengo para contarles de la casa 12. Espero que esto les haya sido útil. Quisiera hacer como alguna especie de síntesis general y recordar un poco lo que hablamos, como para redondear, para decir que es una casa
que no mira al ascendente, o sea que la propia persona no la ve, no la registra, que eso se puede volver en contra de la propia persona porque está actuando algo que no reconoce en sí misma, por lo tanto actúa por su cuenta, que puede haber una historia, un pasado familiar antiguo que deba enterarse ahí, que esté sucediendo ahí, que le esté jugando como de manera inconsciente y que esté forjando sus actos en el día a día y la persona no lo registre. Que es una casa cuya característica, si bien la persona no se puede apropiar, sí es muy útil para llevarlo al lado de la profesión. Sí digamos, el entorno lo reconoce, yo no lo reconozco, pero el entorno sí, por lo tanto, naturalmente el entorno me va a colocar en esa posición sin que yo lo pida, digamos, naturalmente voy a terminar siempre en ese lugar. Hay otra cuestión que también tiene que ver con la 12, en la que se hace mucho hincapié en la astrología humanística, y es el hechizo de la 12, ¿no? Y es no quedar pegado a esa emanación. Por ejemplo, si yo tengo un sol en 12, entonces hay una información ancestral que tiene que ver con algún héroe familiar, algún héroe en el pasado o alguna información inconsciente del héroe, con lo cual yo no me identifique, pero de alguna manera la vida me vaya llevando a ese lugar. Y quien se me ocurre en este momento es Maradona. Y se me ocurren un par de cosas. Uno, bueno, él evidentemente fue una persona sobresaliente en su trabajo, en su profesión. Él tenía a Leo, el signo de Leo en el medio cielo, y el Sol en su 12 le hacía un aspecto de sextil al medio cielo, de cuadratura al medio cielo. Por lo tanto, él podía no reconocerse, pero la sociedad sí, en ese sol. Después Maradona hablaba de sí mismo en tercera persona, eso era muy gracioso, como no usa el yo, ¿no? Y después algo muy poético que tiene que ver con las canciones que se le dedicaban y todo eso, y una frase que a mí me impactó mucho de la canción de Maradona que le dedicaron Los Piojos a Maradona, que dice: todo el país con él corriendo va, refiriéndose a aquel gol famoso a los ingleses, ¿no? Y bueno, es ahí es. No es de él, es del colectivo. No es él el que corría, era todo el país que iba corriendo con él. O sea, es un planeta que la persona no reconoce, pero la sociedad sí, y es para la sociedad. Todo el país corre con él. ¿Mm? Así que esto es lo que pasa con el planeta en 12, ¿no? La cuestión de no quedar hechizado o fascinado con esta emanación solar, en este caso, es que la casa 12 es una casa de pérdidas, es una casa de entrega. Si yo me lo quiero apropiar, corro riesgo de que esto lo pierda. Mejor entregarlo por propia voluntad, porque si lo pierdo es un arrebato, me lo sacan, me están quitando. En cambio, una cosa es que me lo quiten y otra cosa es entregarlo a los demás. Entonces, si un planeta en la 12, si yo lo puedo volcar al trabajo en el afuera, a la profesión, ya no es que estoy diciendo, porque hay una de las lecturas es hay que entregarlo, como si yo lo entregara, digamos, como si yo lo entregara, no sé, a la posteridad, ¿no? Que sea un trabajo, que forme parte de mi trabajo, también es entregarlo. Si yo tengo Venus en 12 y soy diseñadora, y a mí me pagan por diseñar, yo estoy diseñando para otros, estoy haciendo el Venus de otro, estoy entregándole mi Venus para que el Venus de otro se desarrolle. Entonces mi estética estoy poniéndola al servicio de. Este es el juego de la casa 12 como casa de servicio. Casa de servicio, pero aún así casa social.
es al servicio de la sociedad. Bueno, a ver, voy a leer una pregunta que me hicieron acá. O sea que está para que lo reconozcamos, que miremos para atrás nuestra mochila. Sí, está para reconocerlo, pero no para apropiárselo. Está para decir, bueno, a ver, no sé cuál es tu ascendente, no importa, pero en principio, saber que el planeta que está, el signo que está en la 12, hay un punto, hay un nivel de ese signo que me va a jugar en contra para el ascendente. ¿Mm? Si yo tengo ascendente Acuario, tengo Saturno en 12, Capricornio en 12. O sea que si Acuario es generar mi propia estructura, voy a tener que superar primero la estructura heredada. Una vez que yo tenga superado todas las historias y los mambos y las cuestiones heredadas, que mamé de algún lugar que no se sabe dónde, porque quizás no me lo transmitió mi madre ni mi padre, quizás hay algo, me lo contaba mi abuela mientras mirábamos las fotos, o no sé, digamos, hay algo, hay una información ahí que está. Hay una ley que está que dice esto debe ser de esta forma, lo cual me juega en contra a la supuesta libertad que propone Acuario, que también es polémica porque a veces se lo relaciona con Urano y en realidad no pasa por ahí, digamos, la libertad de Acuario pasa por otras cuestiones, no por la locura ni nada por el estilo, ya hablaremos en otro momento, ¿no? Pero digamos, es lo primero que hay que ver. Hay cuestiones en mí, signo de la 12, que me van a jugar en contra para el ascendente, para manifestar el ascendente. Bueno, ascendente Leo, bueno, ascendente Leo tenés a Virgo, ¿no? A ver, espera, no, perdón, Cáncer. O imagínate ascendente Leo, tenés Cáncer en la casa 12, que te dice, somos una tribu, cerremos, acá, familia, ¿no? Mientras que Leo dice, yo, ¿cómo los Barleta? Mónica, en mi caso sería, ¿no? Si yo fuera ascendente Leo, ¿cómo? Si el Cáncer dice, no, acá somos nosotros, los Barleta. Y el ascendente Leo dice, no, yo. Entonces yo con el ascendente Leo tengo que zafar de los Barleta, de la tribu, para encontrar mi propio camino. Sería algo así. Esto sería la manera de verlo, ¿no? Bueno, creo que es todo por hoy. Les agradezco que hayan estado acompañándome, les agradezco las preguntas y la conversación que me dieron. Disculpen si algunos no los respondí. Y bueno, gracias por acompañarme. En todo caso, las preguntas que me quedan ahí, yo las voy a ir respondiendo en la conversación que va a quedar. Este video va a quedar en Instagram y va a quedar en YouTube también, lo voy a subir a YouTube. Y si quieren, pueden dejarme, los que sintieron que no les contesté, primero disculpas y después les digo que pueden dejarme la pregunta ahí, que voy a tratar de responderlas de manera escrita. Bueno, otra vez, gracias por acompañarme y hasta la próxima.